Buenos días, hermanos. Están muy lejos, híjole. Bueno, siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Está bien, está bien. Perfecto, gracias. Por los que no me conozcan, los que no nos conozcan muy bien, mi nombre es Jaime y mi esposa está conmigo esta mañana, Sherry, mi hijo Nathanael, y mi hija está en Canadá estudiando. Esta fue nuestra iglesia hace varios años y Martín, nuestro pastor, y nos fuimos con un equipo para plantar una iglesia la iglesia en Jesús María, y ya estamos trabajando allá en la comunidad de Las Palmas, Palmas 1. Pero aunque no podemos visitar aquí muy a menudo, esta iglesia es especial para nosotros en nuestros corazones, ¿no? Y oro por todos ustedes regularmente. Así que les agradezco por la oportunidad de venir y visitar nuevamente. Es un placer, hermanos. Pero bueno, nuestro deseo en este momento es escuchar lo que Dios tiene que decirnos de su palabra, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Hebreos en Las Palmas también, y déjame darte un spoiler. Este libro se pone cada vez mejor a medida que lo estudias. Estamos en el capítulo 9 ahora en nuestra iglesia, y cuando llegas a los capítulos como 8, 9 y 10, todo lo que has estudiado en la primera parte del libro comienza a reunirse, ¿no? Y es bastante emocionante. Tienes mucho que esperar. Pero todo el libro es increíble. Hoy estamos en el capítulo 6 de Hebreos. Hemos llegado a un texto muy desafiante, de verdad. Probablemente sea mejor decirlo desde el principio para que estén preparados, ¿no? Pero creo que Dios tiene algo importante en este texto para nosotros hoy. Proverbios 3:5, probada es toda palabra de Dios. Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahora hagamos un repasito de lo que ha estado sucediendo en el libro de Hebreos. En el capítulo 1, el autor nos dijo que Jesús es como Dios nos habla hoy. Jesús, ¿no? El Hijo es superior a los ángeles, porque Él es Jehová, Dios, ¿no? El creador de todo. Por tanto, Hebreos 2:1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Y qué hemos oído? Jesús sufrió y murió, y así es el autor de nuestra salvación. Jesús es también mejor que Moisés. Las personas que Moisés dirigió en el desierto permanecían incrédulas. Será mucho peor para nosotros si no creemos en el Hijo. Dice Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Jesús es mejor que Josué, ¿sí? Josué le dio a la gente un reposo temporal y terrenal. Pero el reposo de Jesús es eterno y perfecto. Hebreos 4:11, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Jesús es también el sumo sacerdote mejor. Ofreció oraciones, sufrimientos, incluso su propia vida para traernos el perdón.
Pero entonces el autor nos advierte una vez más, no tardes en escuchar. Hebreos 5, 11 a 14. Leo de la versión NBLH y puedes seguir en la lectura en cualquier versión de la Biblia que tengas. Estoy en 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Así que puedes ver cómo nos enseña al autor de Hebreos y luego nos advierte. Y nos enseña y nos advierte. Nos enseña y nos advierte, ¿sí? Y esta advertencia de la semana pasada aún no ha terminado. Así que continuemos de Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, el Mesías, avancemos hacia la madurez o la perfección. El punto no es que debamos dejar atrás las enseñanzas básicas y olvidarlas. No, la idea es que deberíamos ir más allá de ellas, ¿no? Construir sobre ellas. Ahora, leamos todo el texto de hoy como una visión general antes de pensarlo más a fondo. 6:1 a 12. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno. Así que, primero, el autor menciona algunas cosas básicas, ¿no? Hay tres pares de enseñanzas. Uno, obras muertas y la fe en Dios, ¿sí? Toda la Biblia nos enseña acerca de las obras muertas y la fe en Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las obras son inútiles para salvarnos y las obras son inútiles sin la fe en Dios. De hecho, nuestras obras, aparte de Cristo, son inmundas, como un cadáver bajo la ley de Moisés, ¿no? Obras muertas y la fe en Dios. Bueno, dos
la enseñanza sobre lavamientos o bautismos y la imposición de manos. Una vez más tenemos algo aquí que es tanto en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Esa primera parte habla de lavamientos. La Reina Valera 60 dice bautismos. Los bautismos cristianos nunca son una cosa plural, como bautismos, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Entonces, esto probablemente se refiere a los lavamientos rituales judíos, ¿no? No en el bautismo cristiano específicamente. La imposición de manos fue algo que hicieron los judíos y los cristianos también. Bueno, 3, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. De nuevo, algo del Antiguo y Nuevo Testamentos, ¿sí? En realidad no hay nada aquí que deba ser específicamente cristiano y no judío. Recuerde, había judíos en la iglesia que querían regresar al templo y ofrecer sacrificios y regresar a la antigua religión, ¿sí? Pero podrían creer estas cosas de cualquier manera. Estos son los básicos, ¿sí? Ahora, el desafío en este pasaje está realmente en la siguiente parte y más que todo en una sola palabra. Escucha de nuevo de 4 a 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Imposible, ¿sí? Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Note que en muchas versiones, como la Reina Valera, creo que en la NBI también, la palabra imposible es muy arriba, ¿no? En el versículo 4. Es solo gramática, pero dice lo mismo. Es imposible para ellos ser otra vez renovados para arrepentimiento, al versículo 6. Algunas personas intentan argumentar que este pasaje está hablando de personas que eran verdaderos creyentes, que luego perdieron su salvación. Ahora, recuerda, si eso es verdad, la pierden para siempre, ¿sí? Porque es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Así que pensemos en esto. Primero, ¿con quién está hablando el autor de Hebreos? Él está hablando con un grupo local de creyentes, una iglesia local. En esta iglesia hay muchas personas con antecedentes en la religión judía. Ahora, este es un grupo mixto, ¿no? Algunos sí son creyentes, algunos son curiosos, algunos pueden ser falsos maestros, algunos están ahí porque tienen un amigo ahí o una novia ahí, ¿no? Entonces, antes de continuar, recuerda que el autor no está hablando solo a los verdaderos cristianos. Y lo investigaremos más en un momento. Es muy importante que cada uno de nosotros aprenda a entender la Biblia por nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí hay un principio importante para recordar. Siempre interprete los pasajes difíciles de entender a la luz de los pasajes claros, ¿sí? Siempre interprete los pasajes difíciles de entender a la luz de los pasajes claros. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Y es consistente con ella misma. No hacemos una lista de versículos que dicen una cosa y una lista de versículos que dicen otra cosa y la lista más larga gana. No. La Biblia no lucha contra sí misma.
Entonces, cuando vea un pasaje, piense que podría significar una otra cosa. Primero lee el contexto, eso es súper importante, pero también busca pasajes que aborden claramente el mismo tema. ¿Sí? La Biblia enseña claramente que los verdaderos creyentes nunca se perderán. Nunca. De hecho, Hebreos enseña esto y lo verán en las próximas semanas. Efesios 1, 3 a 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo. Él no va a cambiar de opinión. Veamos lo que dijo Jesús sobre esto. En el capítulo 6 de Juan, si quieren buscarlo, capítulo 6 de Juan, Jesús acababa de alimentar a miles de personas con el almuerzo de un niño. La gente quería hacer de Jesús su rey. Pero Jesús sabía que estaban interesados más en la comida gratis, no en la verdadera salvación. Jesús explicó que la gente debería creer en sí mismo, pero aunque querían hacerle rey, no creían en él. ¿Por qué no? Muy simple. El versículo 44 de Juan 6, las palabras de Jesús: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. El Padre no había traído a estas personas. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede creer a menos que el Padre los trae. Pero todos, cada individuo que es traído por el Padre será, ¿qué? Resucitado por Jesús. Será salvado. El Hijo no perderá a ninguna de estas personas. Al 100% se le da vida. ¿Pueden ver eso? Recuerda Juan 3:16, ¿no? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, fuere a tener vida eterna en el futuro. O, si cree, podría obtener la vida a menos que luego decida que preferiría no tenerla. No. Los que creen ya tienen vida. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. Sí. Jesús cree que no puedes perder esa salvación. Otro ejemplo claro, y bueno, estoy seguro de que muchos de ustedes han estudiado estas cosas antes, pero otro ejemplo claro es de Romanos 8. Aquí Pablo explica la salvación, y es tan cierto nuestra salvación, tan seguro, que lo explica todo en tiempo pasado. Romanos 8, 28 a 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, su propósito, su plan. ¿Cuál es el propósito de Dios? 8:29 de Romanos. Porque a los que de antemano conoció, es decir, antes de la fundación del mundo, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, los trajo, ¿no?
A los que llamó, a esos también justificó todos los llamados. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién? 100% de los justificados son glorificados. 100% de los llamados son glorificados. Tienen vida eterna. Cada persona que Dios escogió antes del tiempo será salvada. Ahora escuchan, todos los que son justificados por gracia a través de la fe en Cristo serán glorificados en la eternidad. Nadie se perderá sobre la marcha. Ninguno, bueno, Dios no te adoptará como hijo y luego te sacará de la familia, ¿verdad? Él no te dará la vida eterna y luego te la quitará. Él no te dará al hijo y luego te dejará perecer. La palabra de Dios es clara, el plan de Dios se cumplirá. No perderá a ninguno de sus hijos. En las próximas semanas en Hebreos veremos por qué nuestra salvación es tan segura. Entonces, siempre interprete los pasajes difíciles de entender a la luz de los pasajes claros, ¿no? Así que ahora volvemos a Hebreos 6. Hebreos 6. ¿Quiénes son estas personas de las que habla el autor? Tenemos algunos detalles en los versículos 4 a 5. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, bueno, hasta ahí. Tú dices, eso suena como un cristiano. Así es. Eso es el punto, ¿no? Se parecen mucho a los cristianos. Ahora, esto también podría describir a los israelitas en el desierto, ¿sí? Ese ha sido un tema común en Hebreos, ¿verdad? Estaban iluminados. Oyeron acerca de Dios y su naturaleza de Moisés. Dios, yo soy. De hecho, estaban literalmente iluminados por una columna de nube y fuego que los guió. Ellos probaron el don del cielo, ¿no? El pan del cielo, el maná. Eran partícipes del Espíritu Santo. En Números 11 leemos que el Espíritu Santo reposó sobre los ancianos de la nación, de modo que tuvieron poder para dirigir. Nehemías 9:20, hablando de los israelitas en el desierto, diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Y gustaron de la buena palabra de Dios a través de Moisés. Pero más que eso, probaron los poderes del reino de Dios. Vieron su gloria sobre el tabernáculo, ¿sí? Pero los adultos, con la excepción de Moisés, Josué y Caleb, no eran verdaderos creyentes. Esas frases nunca se usan para describir a los verdaderos creyentes como opuestos a los incrédulos, pero sí describen a las personas en la iglesia local, un grupo mixto, ¿sí? En la antigüedad, a veces el bautismo cristiano era descrito como iluminación, ¿no? Tu entrada en la iglesia. Tal vez esto sea una alusión a eso. Pero sí, hay personas que han sido bautizados, y ese es el primer mandamiento para cada creyente, han sido bautizados, han experimentado el Espíritu Santo en la iglesia, han visto a Dios cambiando vidas y contestando oraciones, han escuchado la palabra de Dios,
la eterna verdad de la palabra de Dios, han probado la eternidad. Puede que no pienses en los domingos así, ¿no? A veces estamos cansados y aburridos, pero aquí estamos probando algo de la eternidad. Pero estas personas probablemente habían experimentado incluso más que nosotros. Esto fue al final de la era de los apóstoles. Recuerden Hebreos 2, 3 a 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Esta iglesia había visto milagros obvios y físicos de las manos de los apóstoles. La Biblia dice más acerca de esos incrédulos en los versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Cuando las personas afirman ser cristianas y luego rechazan a Cristo, las llamamos apóstatas. Eso no es un insulto, es un término teológico, ¿no? Apóstatas. Hebreos dice mucho sobre los apóstatas. Un apóstata no es alguien que va a la iglesia un par de veces y luego no lo hace. O alguien que creció en un lugar cristiano y finalmente terminó en el mundo. La tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia, muchas veces, cae sobre ella. Estas son personas que habían escuchado claramente la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Habían escuchado la palabra de Dios una y otra vez con frecuencia. Ellos compartieron en el tiempo de oración. Incluso podrían haber enseñado en la escuela dominical. Y luego rechazaron públicamente al Señor y su iglesia. Oyeron y entendieron la verdad, confesaron la verdad y luego la rechazaron. ¿Me explico? La tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella. Piensa en Judas Iscariote, ¿no? Fue uno de los 12. Wow. Hizo milagros. Judas. Y cuando Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, nadie dijo, oh sí, obviamente es Judas. He estado sospechando de él durante meses. No. ¿Qué dijeron? ¿Acaso soy yo? A veces los incrédulos se parecen exactamente a los creyentes para nosotros. Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7. No dijo, solía conocerlos, pero ahora no. No, jamás los conocí. La tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella. Esto probablemente te recuerda de la parábola del sembrador, ¿no? Que Jesús contó en Mateo 13. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron.
Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Escuche bien a esta parte. Y recuerda, la semilla es ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia. Y el suelo es el corazón humano, ¿no? Bueno. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Estas personas recibieron con gusto la palabra de Dios. Estaban creciendo superficialmente, aparentemente, pero no tenían una raíz real. ¿Cambió el suelo? No, ¿verdad? No era un corazón creyente en ningún momento. Estaba interesado, entusiasta, pero no creyente. El corazón de esa persona nunca cambió. No perdieron la salvación porque nunca la tuvieron. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Así que estas personas en Hebreos nunca fueron creyentes. ¿Y qué hicieron al final? Crucificaron nuevamente al Señor Jesús y lo expusieron a la ignominia y el vituperio público. ¿Cómo? Habían sido parte de la iglesia de Jesús, una iglesia local. Y luego dijeron, tal vez en voz alta o tal vez por sus acciones, dijeron, Jesús no es lo suficientemente bueno. Él no puede salvarme. Tal vez sea un fraude o simplemente débil, pero necesito religión y sacrificios y templos y sacerdotes. Y así se burlan de Jesús, tal como lo hicieron los incrédulos que lo vieron morir en la cruz. Encontrar el único camino y verdad y vida y luego rechazarlo es algo muy, muy serio. Cuatro. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Ahora, ¿qué significa esa palabra imposible? Algunas personas creen que esta es una situación hipotética, que no podría suceder, como en las palabras de Jesús en Mateo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Pero bueno, parece que no es posible, ¿sí? Bueno, no creo que este es algo hipotético. Suena como una advertencia real para mí. Algunas personas dirían que es imposible para los hombres, pero no para Dios. Como dijo Jesús acerca de los hombres ricos, ¿no? En Mateo 19. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Bueno, cierto, para Dios todo es posible. Pero ¿es esa la intención de Hebreos 6?
Hay quizás un elemento de verdad aquí, pero el autor no dice nada acerca de los hombres y de Dios, simplemente dice que es imposible, como si Dios no lo permitiera, ¿sí? Algunas personas dicen que es imposible mientras esa persona permanezca en un estado de apostasía. Pero eso no es realmente lo que dice el pasaje. Y eso es como decir, es imposible arrepentirse a menos que usted se arrepienta. ¿Sí? No tiene sentido para mí. Una pregunta. ¿Hay personas que todavía están vivas, pero que han perdido por siempre la oportunidad de ser salvos? Pienso que este pasaje puede enseñar esa posibilidad. El tiempo podría llegar cuando esa persona haya escuchado y aún no haya respondido y el tiempo pase y Dios finalmente diga, ya, basta. Dice, imposible. Pero no conocemos el plan de Dios. Y no conocemos el corazón humano tampoco. Así que no pierdas la esperanza por nadie. Ora por ellos y comparte el Evangelio con ellos nuevamente, a pesar de que lo han escuchado antes muchas veces. ¿Sí? Y para ti, nunca uses la excusa de que Dios te ha abandonado. Nunca uses la excusa de que es demasiado tarde para ti. Creo que necesitamos recordar dos cosas. Primero, estas personas estaban en una situación diferente a la nuestra. Habían visto los milagros de los apóstoles. ¿Recuerdas cuando los escribas vieron los milagros de Jesús? Habían estudiado las Escrituras. Ellos sabían sobre el Mesías, el Cristo. Allí estaba Él, de pie, delante de ellos. Jesús, el guerrero Mesías, echando fuera demonios, ¿no? ¿Y qué dijeron? Marcos 3. Tiene a Beelzebú, expuso los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Y la respuesta de Jesús? En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Por qué decían? Tiene un espíritu inmundo. Tenían la luz completa del Mesías y la luz completa de las Escrituras. Habían visto al Espíritu Santo obrando claramente en Jesús y lo rechazaron. Entonces puede ser que estas personas estuvieron en una situación única en el primer siglo. ¿Sí? Pero incluso si ese es el caso, todavía hay una advertencia para nosotros. Hemos escuchado la palabra de Dios. Muchos de nosotros lo hemos escuchado una y otra vez. Conozco a esta iglesia y sé que escuchas el verdadero evangelio aquí. Y rechazar esa verdad poderosa es elegir el infierno. ¿Sí? Si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Si rechazas la cruz, ¿dónde más vas a encontrar la salvación? No hay otro lugar. ¿Dónde más vas a encontrar la vida eterna? No hay otro lugar. Si rechazas el camino a Jesucristo, has rechazado el único camino. Como dice en Hebreos 10, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? ¿Porque el sacrificio de Jesús deja de existir para esa persona? No. Porque si rechazas la cruz, rechazas el único
camino. Sí. Gracias a Dios, el autor no se detiene ahí, yo tampoco. Vamos al versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Esta es otra confirmación de que el autor no está hablando de perder tu salvación. Estas cosas antes en el capítulo no eran la salvación. Nadie está en peligro de perder su salvación. Sí son verdaderos creyentes. Qué consuelo para un cristiano, ¿no? Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. No son salvos por las obras, pero sus buenas obras son evidencia de su salvación. Y hay otro tipo de evidencia, el hecho de que continuarán sirviendo al Señor y no caerán. 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Un verdadero creyente espera con paciencia la salvación completa que experimentará cuando el Señor regrese. Podría venir hoy. Y bueno, van a aprender más sobre esa paciencia esperando con fe en el resto del capítulo 6. En realidad, esta última parte del texto es una introducción a algunos temas importantes que vas a aprender en las próximas semanas. El autor va a compartir algunas verdades más importantes sobre apostasía en el capítulo 10. Así que ten paciencia. No ve a casa y lee más. ¿Sí? Solo Dios conoce el corazón por completo. La gente sí se cae. Pero oro para que eso no sea verdad de nadie aquí. ¿Sí? Su salvación no depende de su fuerza o su poder, hermanos. Gracias a Dios. Depende de Dios. Y Él no es débil. Él puede. Pero Él es el único camino. Sí. Terminamos con una oración de la epístola de Judas. Esto no es, por supuesto, Judas Iscariote. Este Judas es el autor del libro de Judas. Escuche esta oración. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén.